Pues vamos a iniciar. Dios les bendiga. El tema que vamos a ver hoy se llama Entiende el diseño. Escucha, vamos a dividir esta enseñanza en dos partes. O sea, hoy vamos a hablar acerca del diseño biológico, ¿sí? Y cómo ese diseño biológico tiene que ver con lo secular, con nuestra, ¿cómo se puede decir? Con nuestras profesiones seculares, pero también tiene que ver en el aspecto ministerial, el diseño biológico. Ya la semana que viene vamos a hablar acerca del diseño espiritual, ¿ok? Entonces, escucha, el diseño biológico y el llamado. Hermanos, cada uno de nosotros como personas traemos un diseño genético que tiene que ver con el hacer y uno espiritual que tiene que ver con el ser y con ello un llamado. Entonces, cuando nosotros hablamos del diseño biológico, tenemos que entender que este diseño biológico tiene que ver con el que nosotros hagamos, con lo que nosotros queremos hacer en la vida. Llámese cualquier profesión a la cual nosotros nos sentimos inclinados. Y esa inclinación es lo que nosotros le llamamos vocación y la Biblia le llama llamado. Entonces, el llamado o la vocación tiene que ver con el diseño biológico que nosotros tenemos. Ese diseño biológico tiene la capacidad de hablarnos, de inducirnos, ¿sí? O de inquietarnos a hacer, ¿sí? Determinadas cosas en la vida, ¿ok? Escucha, estos diseños, tanto el biológico como el espiritual, deben de ser cumplidos dentro de nuestro tiempo finito, que está dentro del tiempo infinito de Dios. Es decir, hoy es el tiempo de Dios en nosotros para hacer lo que Él preparó de antemano por medio de nosotros. Entonces, en el momento que nosotros ya nacimos en este mundo, este es el momento en que nosotros tenemos que capacitarnos o prepararnos a fin de hacer lo que Él predestinó para cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, este es nuestro tiempo. No es mañana, no es después, es desde hoy. ¿Ok? Como dice la Escritura, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de tu visitación, ¿ok? Seguimos. El no entender estos diseños internos en nosotros, o sea, el biológico y el espiritual, traerá como resultado que parte del llamado eterno de Dios en nosotros y a través de nosotros no se cumpla completamente. Por ello, hermanos, es necesario entender estos diseños a fin de ejercer ese llamado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es el diseño biológico y qué es el diseño espiritual, para que una vez entendiéndolos, nosotros podamos empezar a ejercer esa vocación o ese llamado, ya sea en lo secular o ya sea en lo ministerial. ¿Ok? Seguimos. Punto número 1. Escucha, el diseño biológico. A fin de entender esto del diseño biológico, tenemos que entender 1. ¿Qué es un diseño? 2. Luego descubrir cuál es mi diseño. 3. Y después ejercer ese diseño a fin de ejercer esa vocación o ese llamado. Y así cumplir con el propósito de vida de Dios en nosotros y a través de nosotros. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es entender qué es un diseño. Luego descubrir cuál es mi diseño y luego ejercer en ese diseño. ¿Qué es lo que ejerzo en ese diseño? Mi vocación o llamado. Y es lo que vamos a ir viendo, que mi vocación y mi llamado están dentro de ese diseño. Son acordes al diseño. No están separados, van de la mano. La vocación y el diseño van de la mano. Seguimos, escucha. La palabra diseño nos habla que es un proceso, es un plan, es algo que indica que está trazado algo o planeado o se refiere a un proyecto, a un prototipo en el cual están escritas todas las características y detalles y materiales, etcétera, etcétera, que debe de tener ese proyecto, ¿sí?, a realizar o esa obra. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por diseño?
que es algo que ya está plenamente delineado para hacerse, para llevarse a cabo. Y dentro de ese diseño están todas las características, todos los detalles que se necesitan para su ejecución. De otra forma, ese diseño fracasaría, ¿sí? Ese plan, ese proyecto fracasaría. Pero si llevamos a cabo cada uno de los detalles que están escritos en ese diseño, entonces el proyecto o el plan no va a fracasar, sino va a tener un buen cumplimiento, un buen desarrollo. Seguimos. Así que tú y yo biológicamente hemos sido facultados, capacitados y diseñados sin faltar ningún detalle en nosotros. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo 139, versículo 16, que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hay un libro en el que están escritas todas las cosas, sin faltar ninguna de ellas. Y estas cosas que están escritas sin faltar ninguna de ellas, tuvieron anterioridad a la formación, o sea, al desarrollo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Dios, antes de crearnos, nos diseñó. Amén. Y ya en esta vida, nosotros, por las circunstancias, nos vamos formando. ¿Dentro de qué? De esas circunstancias que van a ser de acuerdo al diseño que ya fuimos programados. En este caso, dentro del biológico y dentro del espiritual. ¿Ok? Punto número 2. La mayoría de nosotros como personas y cristianos estamos desorientados en la vida, sin saber qué decisiones tomar. Es decir, qué carrera, qué oficio, qué profesión, etcétera, etcétera, a fin de ser direccionados y estar enfocados en ello para que nos vaya bien en la vida. Entonces, esto es una realidad que cada uno de nosotros, conforme vamos creciendo en este mundo, vamos creciendo de una forma, la mayoría, desorientados. Llegamos a la universidad y no sabemos, ¿sí?, qué carrera vamos a tomar. Y tratamos de investigar o tratamos de apegarnos a ciertos amigos a fin de encontrar afinidad y entonces podernos enfocar en ello o proyectarnos en ello. Y a veces tomamos las carreras o las profesiones no correctas y desistimos y perdemos años, perdemos dinero, perdemos esfuerzo. ¿Por qué? Porque nos falta entender el diseño. Si nosotros entendiéramos el diseño, cuando llegara ese momento de determinar la carrera o la profesión o el oficio, sabríamos hacia dónde dirigirnos. Pero desgraciadamente, como no sabemos nada acerca de un diseño, entonces ahí es donde perdemos tiempo, dinero y esfuerzo y enfoque. ¿Ok? Seguimos. Escucha. Así que cuando nosotros nos encontramos sin dirección, esto nos muestra y nos da a entender que no sabemos y no hemos entendido, ¿sí?, nada sobre lo que es un diseño, y menos sobre nuestro diseño biológico y ancestral generacional. Entonces, hay un diseño biológico, pero este diseño biológico tiene que ver con nuestros ancestros, tiene que ver con nuestra genética, y lo tenemos que entender a fin de no errar, a fin de no dar palos de ciego. Esto lo vamos a ir entendiendo poco a poquito. Escucha, el diseño genético ancestral es el punto de referencia que nos muestra nuestro diseño. Ahora, este diseño paterno no está determinado, pues puede variar, ya que cada uno de nosotros no heredamos el 100% de los genes de nuestros padres, ¿sí?, o sus tendencias o inclinaciones o gustos, etcétera, etcétera, pero sí algo de ellos o de nuestros ancestros. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos un punto de referencia para saber cuál es nuestro diseño, cuál es nuestra vocación o cuál debe de ser. Y esto lo encontramos si nosotros miramos
a lo que fueron nuestros padres o nuestros ancestros. De ahí podemos empezar a partir. ¿Por qué? Porque lo que ellos fueron o lo que ellos son, la mayoría de los casos está prescrito en nuestros genes y nos inclina, ¿sí?, a ser como ellos fueron, aunque muchas veces nosotros no queremos serlo, no queremos ser como ellos, ¿sí? Pero por lo regular nuestro diseño nos inclina a hacer lo que ellos fueron, pero no nos determina. Ahorita vamos a ir viéndolo. Escucha. El diseño, hermanos, siempre será ancestral. Y este diseño, ya sea paterno o ancestral, se fortalece en cada generación que lo practica. Es por ello que vamos heredando cada vez más inclinaciones similares a la de nuestros ancestros. Y en ello están las mejores posibilidades de nuestro bienestar o nuestro malestar en la vida. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que si miramos y practicamos lo mismo que nuestros ancestros practicaron, lo más seguro es que ahí está nuestro bienestar. Y si nosotros nos rehusamos a vivir dentro de la herencia genética ancestral, lo más seguro es que nos va a ir mal en la vida. Ahora, esto es en el caso de que a ellos les haya ido bien en la vida, porque si a ellos les ha ido mal, lo más seguro es que nosotros vamos a nacer inclinados a lo malo, a que nos vaya mal. Y entonces sí, tenemos que tratar de sobreponernos a esa herencia genética ancestral maligna y tratar de buscar una benigna, una mejor vida, una mejor inclinación, una mejor profesión. ¿Ok? Seguimos. Así que, a fin de comprender y entender este diseño biológico personal, debemos de partir del conocimiento de la vocación o ejercicio laboral de nuestros ancestros. Es decir, qué desempeño tuvieron ellos en la vida, y esto nos perfilará o orientará a lo que nosotros podremos ser dentro de este diseño ancestral. Ahora escucha, no precisamente profesional. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que si mi padre o mi abuelo fue doctor, lo más seguro es que yo tengo que ser doctor. Esa va a ser mi vocación, mi perfil, mi diseño. Está en ser doctor. Ahora, pero si yo no quiero ser doctor, no precisamente voy a ser a fuerza doctor, pero mi diseño, escucha, sí está en ser un profesionista. ¿Por qué? Porque mis genes ya están acostumbrados y diseñados al estudio, ya tienen la capacidad de ser una persona profesionista, aunque no sea doctor. ¿Sí me explico? Pero si mis ancestros no han sido profesionistas, no están inclinados al estudio, no se han desarrollado genéticamente en el estudio, entonces a mí me va a costar mucho trabajo ser un profesionista. Esto es algo que tenemos que considerar, ¿ok? Porque todo lo genético se hereda de padres a hijos o ancestralmente. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar observando y meditando. ¿Hasta dónde han llegado nuestros ancestros? Lo más posible es que ahí yo pueda llegar o un poquito más. Amén. Pero si ellos no han llegado, ¿sí?, entonces a mí me va a ser muy difícil llegar. No imposible, pero me va a costar más que a ellos. ¿Por qué? Porque mi genética no está programada, puesto que nadie ha llegado a donde yo quiero llegar. Pero si yo quiero llegar a ser un profesionista y en mi línea ancestral hay profesionistas, a mí me va a ser más fácil ser un profesionista. ¿Ok? Porque es por diseño. Seguimos. Así que si tú vienes de una línea de familiares médicos, doctores, enfermeros, zapateros, etcétera, etcétera, tu diseño y vocación está ahí, aunque esto no está definido, ya que podrías heredar el gen de algún ancestro que sea carpintero. Y por ello, a veces se nos hace inexplicable el por qué algunos de nosotros traemos tendencias o vocaciones diferentes a la de nuestros padres. ¿Sí?
o a la de algún ancestro cercano. Entonces, lo más lógico es que pensemos que las profesiones o los oficios ancestrales más prontos es a lo que nosotros tenemos la tendencia a hacer. Pero a veces no es lo que está más cercano, a veces heredamos algo viejo que ni siquiera sabemos o ni recordamos y de momento decimos, el bisabuelo o el tatarabuelo fue eso. Pues ¿qué quiere decir? Que este nieto apenas, o este hijo apenas está heredando algo del bisabuelo o del tatarabuelo y no precisamente del abuelo o del padre. ¿Sí me explico? Pero siempre lo más seguro es que va a haber una herencia ancestral genética. Y esa herencia ancestral genética que heredamos va a generar nuestra vocación. ¿Ok? Seguimos. Punto número 3. Tú y yo no podemos pasarnos la vida mirando al cielo, mucho menos pensando en lo que podemos hacer o ser. Un ejemplo de esto lo encontramos en Eclesiastés capítulo 11, verso 4, que dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. O sea, no podemos pasarnos la vida así como que del cielo nos va a caer la iluminación de qué es lo que debemos ser y hacer en la vida. Esto no es así. Tú y yo tenemos que estar conocedores de cuál es nuestro diseño. Y nuestro diseño lo encontramos observando a nuestros ancestros, observando a nuestros padres. Si nosotros tenemos detenimiento en ello, nos vamos a dar cuenta más fácilmente cuáles son las posibilidades con las que yo nací o cuál es la vocación con la que yo nací. Si no hacemos esto, vamos a perder mucho tiempo en encontrar el diseño y en ejercer la vocación. ¿Ok? Escucha. Muchos estamos esperando un milagro, o una palabra, o una confirmación, a fin de poder realizar lo que tenemos planeado y contemplado hacer. Pero déjame decirte que esto no es así, pues tú tienes que obrar en lo que es tu diseño o lo que tu diseño biológico te dicta o te habla, pues tus planes deben de estar fundamentados en ese diseño. En este caso estamos hablando del diseño biológico. El diseño biológico habla, genera una vocación, genera un llamado, ¿sí? Ya sea en lo secular o ya sea en lo ministerial. ¿Ok? Entonces ahí es donde tenemos que planear en el diseño ancestral, ya sea de abuelos, de bisabuelos o de nuestros propios padres. ¿Ok? Ahí es a lo primero donde tenemos que mirar y enfocarnos. Sigo. Punto número 4. El diseño y la vocación secular o ministerial tiene que ver con simiente en el aspecto biológico. Entonces, en el aspecto biológico, ¿sí?, está nuestra simiente. Y nuestra simiente nos va a hacer ver o nos va a hablar cuál es nuestra vocación, ya sea en lo secular o en lo ministerial. La historia de la humanidad nos muestra, escucha, que hay familias que han entendido este diseño biológico ancestral y por ello son las familias más ricas y poderosas del mundo. Y otras familias solo lo practican por herencia económica, pero la clave o la bendición está en la simiente biológica. Entonces, entendamos que si nosotros miramos a la herencia biológica o a la simiente biológica ancestral, ahí vamos a encontrar la clave de nuestra bendición, ¿sí?, o de nuestra maldición, o de que nos vaya bien o de que nos vaya mal. ¿Sí? Hay gente, como lo acabo de leer, que lo ha entendido, que lo ha descubierto, y entonces ha sacado provecho de ello. Pero la mayoría de nosotros no ponemos detenimiento, no ponemos observación en ello. Y por lo regular nos negamos a seguir la herencia de nuestros padres, la profesión de nuestros padres,
los pasos de nuestros padres, los oficios, la carrera, el trabajo, etcétera, etcétera. Nos negamos a ello. ¿Por qué? Porque a veces desde pequeños nos involucran en ello y nos fastidiamos, nos cansamos de ser y queremos ser otra cosa a la que ellos nos han inculcado. Y qué bueno si estamos siguiendo nuestra vocación, pero qué malo si solamente lo estamos haciendo por rebeldía o por fastidio. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener detenimiento, ¿sí?, y entendimiento en nuestro diseño ancestral biológico, ¿sí?, en el secular y en el ministerial. Seguimos, escucha. El diseño biológico nos alinea al secular, pero así por igual a lo ministerial y ancestral. Entonces, ¿qué hace el diseño biológico? Nos alinea tanto al secular como al ministerial. Un ejemplo de esto lo encontramos en Números capítulo 18, verso 20. Escucha. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Aquí encontramos un pasaje donde Jehová le está diciendo a Aarón que él no tendrá heredad, que él no tendrá herencia, y que si tiene una heredad o tiene una herencia, será él como Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros nos ocupamos en algo, en eso que nos ocupemos se convierte en nuestra herencia y nuestra heredad. Porque tanto es el hábito que el hábito se convierte en una ley. Y esa ley gobierna, esa ley habla, esa ley induce. En este caso, ¿sí?, los levitas o la familia de Aarón, de sacerdotes, iban a ser inclinados genéticamente a servir a Dios de por vida. Porque ese iba a ser su oficio de por vida. Y por eso Dios le dice: yo seré tu heredad, porque sabía Dios que en su genética se iba a configurar la inclinación a servirle a Él. Entonces, si nosotros venimos de una familia que ha servido a Dios, lo más probable es que nuestro oficio, nuestro ministerio, nuestra vocación, nuestro diseño, nuestra profesión va a ser esa: servirle a Él, inmiscuirnos en lo ministerial y no en lo secular. Pero si nuestra vocación, nuestro oficio está en lo secular, pues lo más seguro es que ahí es donde vamos a perfilarnos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos sentimos atraídos a lo profesional, a lo secular, pues no nos forcemos a lo ministerial. ¿Por qué? Porque nos va a costar mucho trabajo ejercer lo ministerial, puesto que nuestra línea ancestral es profesional y secular. ¿Sí me explico? Por eso muchas veces nosotros no sentimos la vocación en lo ministerial. Queremos servir, pero no sabemos en qué servir. Y ahí es donde tenemos que tratar de entender cuál es la vocación secular, para tratar que esa vocación secular se adapte a la ministerial. Pero nos va a costar trabajo, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque siempre la espiritual o la ministerial se va a adaptar a la secular, a la biológica. ¿Sí me explico? Esto lo vamos a seguir viendo ahorita poco a poquito, ¿ok? Escucha. El diseño biológico ancestral es moldeable, es evolutivo, es hereditario. Por ello, se replican las inclinaciones vocacionales, tanto en lo secular como en lo espiritual. Entonces, como es algo evolutivo, como es algo hereditario, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre vamos a tener inclinaciones respecto a esa vocación, respecto a ese oficio, respecto a ese ministerio. Y no nos debe de extrañar, porque así es como hemos sido diseñados. Por eso tenemos que entender la importancia del diseño,
porque en el diseño ancestral está nuestra vocación y nuestro llamado, ya sea secular o ya sea ministerial. ¿Ok? Escucha, sigo. Así que, hermanos, no existe tal separación o contradicción entre el diseño ministerial y el secular, a fin de estar alineados, pues de otra manera estaríamos actuando fuera del diseño y propósito eterno de Dios. Esto traerá como efecto pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo, y con ello frustraciones, escasez, deterioro físico y espiritual. Ejemplo, cuando tú y yo nos apegamos a las leyes de nuestro estado o de nuestra ciudad, vivimos bien y nos va bien. Pero si quebrantamos una ley, como el pasarnos un alto, etcétera, etcétera, nos hacemos acreedores a una multa. Esto nos genera una pérdida. Así que esto mismo sucede en el mundo espiritual, cuando no estamos respetando el diseño de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a respetar el diseño biológico, ya sea en lo profesional o en lo ministerial. Si venimos de una familia que tiene profesión, lo más seguro es que vamos a ser profesionistas. Si venimos de una familia que tiene ministerio, lo más seguro es que vamos a servir a Dios. Pero como el diseño es moldeable, tanto uno puede esforzarse en alcanzar lo otro, pero nos va a costar, ¿ok? No es imposible, pero nos va a costar más. Un ejemplo de esto lo encontramos en Romanos capítulo 13, verso 2. Romanos 13, 2, que dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, escucha, el diseño es una ley a la cual tú y yo nos tenemos que regir, siempre y cuando esa ley esté dentro del orden de Dios. Pero si nuestro diseño nos inclina a lo malo, tenemos entonces que romper esa ley, porque esa ley no está establecida en Dios, en un diseño correcto, sea secular o sea espiritual. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un diseño secular que se puede perfilar al espiritual, pero que también hay diseños seculares, biológicos, que nos pueden inclinar a lo malo. Y son leyes que nos inclinan a ser malos. Y entonces tenemos que romper con esas leyes para empezar a desarrollar el diseño de Dios, el diseño espiritual. Y todo esto es ancestral. Y no es nada fácil romper un diseño ancestral que por años, ¿sí?, o por generaciones está grabado en nuestra genética. Lo importante de esto es que nuestra genética nos inclina, pero no nos determina. La Biblia dice que en Él somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y pueden pasar si estamos en Él, a fin de generar un nuevo diseño en Él. ¿Ok? Por último, escucha. Tú y yo, a fin de descubrir y entender nuestro diseño secular y ministerial, debemos de comparar nuestras habilidades seculares con las ministeriales. Entonces, a fin de entender y descubrir y seguir nuestra vocación, tenemos que comparar, ¿sí?, nuestras habilidades seculares con las ministeriales. Porque a veces las seculares, esas habilidades o capacidades seculares, nos pueden ayudar a desarrollar un ministerio espiritual. Pero si no las comparamos, entonces siempre vamos a pensar que nosotros no hemos sido llamados a lo ministerial, solamente a lo secular. Y no es así. Siempre el diseño biológico nos va a inducir a lo secular, pero también a lo ministerial. Solamente necesitamos tener dedicación y observación
en cuál es mi herencia genética ancestral biológica, ya sea en lo secular o ya sea en lo ministerial, y tratar de ensamblarlas para ser eficientes en Dios. Amén. Y así no perder tiempo, dinero y esfuerzo, y al rato encontrarnos frustrados en la vida, o peleando contra lo que llamamos destino, que no es tanto el destino, es la vocación que se nos ha formado. ¿Por qué? Por una herencia biológica ancestral. ¿Ok? Así que por último, escucha, debemos de observar y ver detenidamente la similitud entre los dones, los talentos y los ministerios, y las capacidades o habilidades seculares personales que tenemos, pues la afinidad entre ellas me estarán dando el punto de referencia a seguir, y de esta forma podré ejercer mi llamado o mi vocación dentro del diseño, ya sea secular o ministerial. Amén. Entonces, hermanos, tengamos detenimiento y entendimiento a fin de entender qué es un diseño, ya sea secular o ministerial. ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi habilidad? A fin de poder desarrollar eso, porque en eso está mi vocación. ¿Ok? Espero que el tema se entienda y le sea de edificación a sus vidas. Amén.